buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 27 de julio de 2025. Si se acaban de incorporar a esta sintonía, son las 8:19 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias del día, les recordamos que nos gusta escuchar sus opiniones. Hoy les preguntamos si creen que Paje se va a atrever a dar el paso para echar a Pedro Sánchez. Enseguida van a entender por qué les preguntamos esto. Pueden participar a través del número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus notas de audio y luego en la tertulia ya saben que las escuchamos. El teléfono es el 689 33 74 44. Repetimos, 689 33 74 44. También pueden opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y además les recordamos que tienen disponible la playlist de este programa con todas las canciones que suenan a lo largo de estas 3 horas. Las pueden encontrar en Spotify, en la web de radio y también a través de nuestras redes sociales, donde nuestros compañeros cuelgan enseguida un enlace. Y ahora sí vamos a repasar la actualidad con Javier García. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Hoy hemos conocido varias encuestas, una por ejemplo elaborada por Amalgama Métrica para el diario Voz Populi, que pone de manifiesto el descontento de la ciudadanía con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, asediado por los casos de presunta corrupción que le acorralan a él y a su entorno. Concretamente, un 67,3% de los encuestados cree que Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza ante sus socios de investidura. Es decir, 7 de cada 10 españoles tienen claro que la situación actual del gobierno de España es insostenible. Por contra, el 23% lo que considera es que Sánchez no necesita reafirmar el apoyo de los partidos que le dieron el sí el 23 de julio de 2023. Dentro de los votantes socialistas, es un dato importante, casi un 37% ve necesario que Sánchez refrende los apoyos de investidura. Es por ello que en el Partido Popular, y ahora lo vamos a escuchar a continuación, desde ayer mismo Miguel Tellado volvió a pedir el fin de la legislatura, pero es que no es la única encuesta que hemos conocido, Sandra. También otra publicada por El Español, en este caso realizada por Sociométrica, señala que existe un 69% que cree que Sánchez debe dimitir, incluido aquí también un 35% de los votantes del Partido Socialista. Cree que Sánchez no está en condiciones de seguir en el Palacio de la Moncloa. Ayer mismo, Miguel Tellado ofreció una rueda de prensa y esto es lo que dijo. Pidió incluso, como has comentado antes, Sandra, que es la pregunta que les realizamos a los oyentes, lanzó una pullita contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y pide que sus 8 diputados en el Congreso voten en contra del gobierno. Al señor Paje se le va la fuerza por la boca y hay que decirlo alto y claro. De vez en cuando hace una declaración contraria a decisiones de Sánchez porque sabe que el 100% de los castellano-manchegos la rechaza, pero se queda ahí, porque en manos de García Paje y los 8 diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en el Congreso estaría hacerlo, y no lo hacen. ¿Por qué nunca votan distinto a Pedro Sánchez? ¿Por qué apoyan cada infamia de este gobierno con obediencia y disciplina? Ellos tienen la llave para mandar a Sánchez al baúl de los recuerdos y no lo hacen. Han contestado en el entorno del presidente de Castilla-La Mancha. Dicen que con estas declaraciones, dicen que se confirma la sospecha de que el número 2 de la dirección de Génova parece, dicen, un infiltrado del PSOE en el Partido Popular. Estos son los enfrentamientos de última hora, en un momento en el que el curso político ya ha finalizado, pero pese a que ya han terminado los plenos en el Congreso, los escándalos que acorralan a Pedro Sánchez no dejan de crecer y poco a poco se siguen conociendo más novedades de todos estos casos de presunta corrupción. No están siendo las mejores semanas para el presidente del gobierno. De hecho, pese a que sus socios le sigan apoyando, la legislatura, que ha cumplido ya 2 años, sigue pendiendo de un hilo. Sánchez ha estado esta semana de viaje por Latinoamérica y ha mantenido conversaciones informales con periodistas donde ha asegurado estar fuerte para acabar la legislatura. Quedan todavía 2 años. Asegura Pedro Sánchez que han cumplido con casi la mitad de los objetivos que se habían marcado y defiende que están consiguiendo avances frente a un PP, dicen, que lo único que hace es una oposición destructiva. Sánchez cree además que el caso Cerdán está perdiendo peso y empiezan a mirar en el futuro ya, en la próxima temporada política a partir de septiembre. Todos los ministros han salido a decir que hay legislatura para rato. Por ejemplo, Óscar Puente, ministro de Transportes. Hoy el puto amo del PSOE es el militante, son los afiliados y afiliadas. Esos son los que deciden el futuro del Partido Socialista. Yo veo a Pedro Sánchez 2 años más y otros 4.
Pero por mucho que el gobierno quiera pasar página, los casos que le afectan siguen muy presentes. Esta semana hemos conocido que Santos Cerdán, el que fue mano derecha de Pedro Sánchez, va a seguir en la cárcel este verano. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo acordó a principios de semana por unanimidad desestimar el recurso de la defensa de Cerdán contra su encarcelamiento preventivo, que fue acordado el pasado 30 de junio por el juez Leopoldo Puente. El exsecretario de Organización del PSOE, por lo tanto, va a seguir en la cárcel, en la prisión madrileña. Cabe recordar, se encuentra en Soto del Real hasta que los jueces digan que no hay riesgo de destrucción de pruebas, que a su juicio de momento sí que existe, y es el motivo por el que no le excarcelan. Por cierto, el Ministerio del Interior no va a informar a los investigadores del caso Koldo de las visitas que reciba en prisión. Él es número 3 del Partido Socialista. Así lo ha resuelto Instituciones Penitenciarias, que ya había desactivado el intento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de conocer con la máxima reserva quiénes visitaban a Santos Cerdán en Soto del Real. Prisiones comunicó la petición al Tribunal Supremo, lo que desembocó en que el pasado viernes la defensa fuera alertada de ese movimiento. Ahora el choque entre los investigadores y el ministerio que dirige Grande Marlaska va un paso más allá y tampoco dará más datos a la Unidad Central Operativa, ni con reserva ni sin reserva. Habló el otro día Cuca Gamarra, el pasado viernes, y el Partido Popular ha pedido el cese del responsable de prisiones por no facilitar, Sandra, la agenda de Cerdán, y además lo va a citar en la comisión del Senado. Bueno, esto es algo vergonzoso e inaudito, se mire por donde se mire. Desde mi punto de vista, una obstrucción a la justicia o a los investigadores como la copa de un pino. Y lo único que cabe preguntarse es por qué, ¿no? Y sinceramente se me ocurren pocas respuestas posibles. Pero hablando de Cerdán, ayer les contábamos que era noticia pues ese espionaje de Koldo y Cerdán a algunos miembros del Partido Socialista. Es verdad que ayer parecía que se comentaba casi pues como una anécdota de fíjense, ¿no? Hasta espían a los suyos. Pero atención a lo que hoy publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, porque dice que el espionaje de Koldo y Cerdán frustró una operación contra Sánchez que iba a tumbar a todos en las primarias de 2017, también al number one. Luego lo comentaremos en la tertulia. Y se siguen conociendo en estas novedades que estamos sabiendo de última hora, nuevos audios que Koldo García tenía en sus dispositivos móviles y que, más allá de lo que pueden aportar a nivel judicial para los investigadores, muestran claramente la relación que tenía el exasesor de Ábalos con las mujeres. Por ejemplo, aquí vemos cómo aconsejaba la vestimenta de una chica, las poses que debía poner en una cita en concreto. No sabemos ni a qué mujer se refiere ni a qué cita. El audio está fechado de diciembre de 2022. Y si es con una camisa con botones, pues lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho un poco hacia el borde, abrir 2 botones, ¿vale? O uno, y que se vea que se nota el pezón por encima. Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver el culo. Bueno, esto es vomitivo, pero es que hay más, Javi. Sí, se desconoce, como decimos, a quién envió este mensaje, pero hay más que demuestran la estrecha relación, por ejemplo, que tenía Koldo García, en este caso, con Jessica Rodríguez, la que fue pareja del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la relación entre ellos, entre Jessica y Koldo, era muy estrecha. Coldis, ¿qué tal? Acabo de salir de votar y nada, he escrito a que qué tal estaba, pero no me ha contestado ni nada, así que imagino que estará muy agobiado. No sé luego si te veré o no te veré, porque imagino que hoy va a ser un día bastante tenso. Con estas mujeres se llevaba bien, pero no con todas se llevaba así. Grandullón, que te mando matar yo. En Brasil con 1.000 euros vienen los chicos, te pegan un tiro y te matan. Tú vuelves a amenazar a mi amiga, verá que te hago, puto. Todas estas son las novedades, pero esta semana además había citas importantes. En el Senado estaba citado Anchón Alonso, el dueño de Servinávar. El empresario vasco investigado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo se acogió esta semana a su derecho a no declarar, pero eso sí, ante la insistencia de los senadores populares, finalmente sí pronunció unas palabras sobre su empresa a la que dieron la obra del túnel de Belate. Los túneles de Belate son una de las adjudicaciones más sospechosas y polémicas de todos los contratos con presencia de la trama del Partido Socialista. La concesión acabó en manos de una UTE de Servinávar, la empresa de la que es propietario. El 45% lo tiene Santos Cerdán, según los informes de la Guardia Civil. Sin concurso público, ni una. ¿Cómo? Ni una. Que sin concurso público, no. No, sin concurso público. No. Bueno, pues ¿y a dedo? ¿A dedo? No, a dedo no. Sin concurso público, no. Túnel de Belate fue a dedo. Por eso se lo pregunto. Concurso público. No se sienta ofendido. Túnel de Belate fue a dedo.
Y tal y como hemos adelantado esta semana en Libertad Digital, los pagos de Servinavar de Cerdán a la cooperativa de Koldo acabaron 9 días antes del anuncio de los túneles de Belate. La dinámica de trabajo de Servinavar era la siguiente, tal y como publica Carlos Cuesta en nuestro diario en la red. Entraba en UTE con grandes empresas como Acciona. Santos Cerdán se encargaba, según la UCO, de organizar las adjudicaciones de presuntas obras públicas amañadas. El entonces director general de carreteras de José Luis Ábalos, Javier Herrero, era el responsable de que efectivamente las obras nacionales fueran concedidas. Y tras ello, la gestora del partido, Ana María Fuentes, se encargaba de cobrar el impuesto para el Partido Socialista y se asignaba el pago de las supuestas comisiones a los miembros de la trama. Pero la trama no solo trabajó en obras nacionales, también autonómicas, como los túneles de Belate, dependientes del Gobierno de Navarra. Bueno, ojo a este tema del impuesto o a esa donación al partido, como ellos lo quieren llamar eufemísticamente, porque hasta ahora sabíamos de la existencia de este impuesto por los investigadores, por algunas conversaciones que estaban incluidas en ese sumario, pero es que esta semana ha sido un imputado, precisamente Javier Herrero, el que fuera director general de carreteras, el que ha dicho que les exigían, que a él le exigieron este impuesto, y esto podría dar lugar a esa investigación por financiación irregular del Partido Socialista. Así que, ojo, porque este tema es muy interesante. Sí, esta semana declararon en la Audiencia Nacional tanto Javier Herrero como Isabel Pardo de Vera, la que fue presidenta de ADIF, y tanto para él como para Isabel Pardo de Vera el juez ordenó la retirada del pasaporte. Hemos conocido a través de The Objective declaraciones que ambos dieron en esa comparecencia el pasado lunes. Pardo de Vera explica la contratación de Jessica Rodríguez, es pareja de Ábalos, y Herrero cuenta cómo alguien del PSOE se puso en contacto con él para pedirle el famoso impuesto. Koldo García, y ahí consta, me insiste para que se le prorrogue el contrato, sabiendo la relación personal que tenían. Y yo llamo al ministro y le digo, ministro, el contrato de esta persona en ECO llega a su fin. El impuesto es que al rato me llamó una persona que se identificó del Partido Socialista Obrero Español, no recuerdo el cargo, era una mujer, y me dijo que era habitual en los altos cargos hacer una donación voluntaria al Partido Socialista Obrero Español. Esto sucedió el pasado lunes 21 cuando declararon en la Audiencia Nacional, pese a que el juez decretó la libertad provisional para ambos, en sintonía con la Fiscalía. Pardo de Vera la considera responsable criminalmente de 3 delitos, eran 5 en el auto de imputación: pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Este último es un denominador común en las 2 investigaciones, la de las presuntas adjudicaciones ilícitas a constructoras y la de la contratación irregular de la expareja de Ábalos. Los mismos 3 delitos también se le imputan a Javier Herrero, con la diferencia de que no hay reducción alguna en su caso. Bueno, respecto a la situación del propio Herrero y de Pardo de Vera, no es que haya algún indicio para considerar que formaban parte de la trama, es que hay un auténtico aluvión, y ahí están todos los mensajes interceptados en los que uno habla incluso de cambiar el sistema de valoración de las obras para tener más control. Y la segunda, me refiero a Pardo de Vera, regatea con Koldo si le pueden dar otra obra más o no a Levantina, que es otra de las empresas señaladas. Y otra de las noticias de la semana tiene que ver con los audios de Víctor de Aldama publicados en la cadena SER. Ayer mismo en este programa los estuvimos comentando. En ellos Aldama parece que desvincula a la mujer de Pedro Sánchez del rescate de Air Europa, aunque luego ha desvelado que Begoña Gómez sí tenía intereses personales en que la compañía fuera rescatada. De hecho, asegura que sin que Hidalgo le pidiera nada, ella ya estaba presionando para que continuaran los patrocinios de Globalia. Pero además ha hablado sobre Begoña Gómez el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Lo ha hecho en una entrevista en El Confidencial. El diputado ha vuelto a defender su inocencia, desvinculándose de la trama, y ha asegurado que su intención siempre ha sido la de colaborar con la justicia. Además habló de Begoña Gómez, del rescate de Air Europa. Ábalos afirmó que la familia Hidalgo se pudo plantear todo lo posible para acelerar el proceso de rescate. Tras ser preguntado sobre la llamada que Javier Hidalgo habría realizado a la mujer del presidente para el rescate, esto es lo que dijo el exministro. La angustia, es verdad, de la familia era muy grande, y los ritmos de la administración pues no satisfacían, digamos, las necesidades que tenía la compañía. Los ritmos son otros, y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. ¿Que lo hicieran o no? No lo sé. ¿Que lo comentaran? Comentaron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente.
Para entonces ya Javier Hidalgo había coincidido con Begoña Gómez en un viaje de la OMT en San Petersburgo. Pues parece ser que es ahí cuando se conocen y no sé qué tipo de relación a partir de ahí podrían tener, pero imagino que pues algún tipo de acceso telefónico podría haber, no sé. Esto respecto al rescate de Air Europa, pero no es lo único de lo que habló el exministro, porque también habló sobre Plus Ultra, y en esta ocasión a quien pone en la diana es al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Respecto al papel de Zapatero, Ábalos deja claro en todo momento que él no fue su interlocutor, sino que en todo caso le utilizó, dice, para llegar directamente a Sánchez. Según explica, solo tuvo con él una comida en el ministerio, y esa comida se produce en un contexto en el que todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Con el presidente Zapatero sí que me reuní, tuve una comida en el ministerio. Él ya se estaba moviendo con América Latina y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Era un momento en que él no tenía esa conexión. Bueno, habla José Luis Ábalos de Begoña Gómez, habla de Zapatero, pero atención porque también habla de José Blanco, del que dice que le pidió ayuda para un cliente de su consultora, de la polémica Acento. Veremos a ver a dónde nos lleva todo esto, porque lo que está claro es que el exministro está enviando un mensaje muy claro a las altas esferas del PSOE. Todos estos escándalos que afectan a Pedro Sánchez están siendo investigados por la Guardia Civil, y la semana pasada conocimos a través de una información del diario El Mundo que el director adjunto operativo de la Guardia Civil y mano derecha de Grande Marlaska en el Instituto Armado se está excediendo de sus funciones para conocer las investigaciones que sus compañeros de la UCO están llevando a cabo. El interés del DAO en seguir el desarrollo y las novedades de las investigaciones, según El Mundo, fue una constante, pero sobre todo lo que más sorprendió fue su empeño en conocer de manera anticipada el contenido de dosieres que estaban en marcha. La respuesta, insisten las fuentes consultadas a estas injerencias por parte de la unidad, fue el silencio. Incluso se le llegó a recordar que los agentes que trabajan en la UCO deben velar por el secreto de las actuaciones en los casos de corrupción. Ante esta información, esta semana el PP ha registrado en el Congreso un escrito de petición de comparecencia del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y de los dos principales cargos de la Guardia Civil, así como una batería también de preguntas ha registrado el PP al Gobierno, en la que plantea el cese del DAO después de todas estas informaciones. Se dirigió a todos los ciudadanos en estos términos la nueva portavoz popular, Esther Muñoz. Que desde el Grupo Parlamentario Popular esta misma mañana hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables por parte del número 2 de la Guardia Civil a sus compañeros de la UCO para que expliquen qué están investigando del Gobierno de España. Y yo quiero recordar que estamos ante un Gobierno que ya cesó a un coronel de la Guardia Civil porque no pasaba información de las investigaciones que se estaban haciendo. Un cese que la propia justicia decretó como ilegal. Y recordemos también las maniobras sociales del PSOE con ese clan, con ese comando Leire que intentaba amenazar y amedrentar a fiscales, a jueces. El Partido Socialista nos tiene acostumbrados a que el escándalo de hoy sea tapado por el escándalo que vendrá mañana. Es por ello que para contraatacar los socialistas están utilizando casos como el caso Montoro, como el caso Noelia Núñez o como la famosa foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado del año 1995. Precisamente, Marcial Dorado ha roto de nuevo su silencio para reivindicar su inocencia esta semana y subrayar la naturaleza estrictamente personal de su relación con Alberto Núñez Feijóo. Además, en una entrevista concedida al Confidencial, Dorado asegura contar con una nueva prueba, una carta de Roberto Leiro, considerado el cabecilla de la operación por la que fue condenado, que demostraría que su implicación en el narcotráfico ha sido mal interpretada. Pero ha dicho más cosas importantes en esta entrevista. También ha afirmado que el Partido Socialista le ofreció dinero para dar información contra Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones generales de hace 2 años, del 23 de julio de 2023, para terminar con Feijóo y terminar con su carrera política. Tuvo una oferta que se habló de una bomba. Va a salir una bomba. Pensaban que iba a estar con dinero, ¿eh? ¿Pero quién fue la oferta? Es una oferta... ¿Que te lleva a ti? Viene del partido contrario, sí. Una ¿Del Partido Socialista? Viene una oferta de un tío que dice, vamos, y nada más, no quiero nada que me... ¿Pero te ofrecían dinero para hablar? Sí. ¿Antes de las elecciones? Sí.
Se oferta una bomba, cuando se hablaba de una bomba, cuando hablaba va a estallar esto, va a estallar otro, había unas palabras que había y nada más quedó nada. Tanto tiempo utilizando estas fotografías de Feijóo con Marcial Dorado como un comodín, más de 30 años, esas fotos tienen. Y ahora descubrimos esto. ¿Quién era el emisario del Partido Socialista? ¿Tiene que ver con la famosa cloaca? Hombre, pues no estaría de más que alguien en Ferraz nos lo explicara, ¿no? Lo que pasa es que, tal y como nos contaba nuestro compañero Rubén Fernández esta semana, pues en el Partido Socialista, visto lo visto, prefieren pasar palabra. Vamos con más asuntos. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado este pasado miércoles al magistrado Pablo Lucas, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y al juez Andrés Martínez Arrieta, número 1 del escalafón, presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal. Lucas y Martínez Arrieta eran los candidatos del bloque conservador del CGPJ y presidirán las dos salas más sensibles del Supremo. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles el nombramiento de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de la Sala Penal, Sala Segunda y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera del Tribunal Supremo. Arrieta y Lucas son magistrados izquierdistas pero independientes del gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, eran los candidatos favoritos del bloque conservador del CGPJ. Sus caminos a las presidencias del Alto Tribunal se despejaron la semana pasada después de que se conociera por sorpresa la renuncia de las candidatas sanchistas para dichas salas, Ana Ferrer y Pilar Teso. Fuentes del CGPJ, consultadas por Libertad Digital, afirman que Andrés Martínez Arrieta recibió 15 votos del Pleno del Gobierno de los jueces para presidir la Sala Segunda y por su parte Lucas obtuvo 16 para presidir la Sala Tercera. Recordamos que el Pleno del CGPJ está compuesto por 10 vocales conservadores, 10 izquierdistas y por la presidenta Isabel Perelló. Las mismas fuentes consultadas destacan que Arrieta y Lucas recibieron un apoyo transversal para convertirse en presidentes, aunque no todos los vocales izquierdistas les dieron su apoyo. De hecho, algunos de ellos anunciaron la presentación de votos particulares. Gracias, Miguel Ángel. Este jueves un grupo de personas identificados con la izquierda y excargos socialistas han lanzado un manifiesto rechazando la financiación singular de Cataluña, el llamado cupo catalán, que en virtud del acuerdo entre Sánchez y sus socios separatistas permitiría a la Generalidad recaudar el 100% de sus impuestos. La iniciativa ha partido de la Izquierda Española, el partido político extraparlamentario impulsado por Guillermo del Valle. El manifiesto, además del propio Guillermo del Valle, lo firman personalidades de la cultura, como por ejemplo el actor Antonio Resines, el compositor Sabino Méndez, el escritor Fernando Savater o antiguos cargos políticos del Partido Socialista e Izquierda Unida. También ha estado este jueves en una entrevista en la cadena SER el exministro socialista Josep Borrell. No es la primera vez que el jefe de la diplomacia europea se manifiesta en contra del cupo catalán. En esta ocasión utilizó una imagen muy gráfica de cómo el gobierno pretende hacer tragar a los ciudadanos españoles algo, según él, intragable. Sí, nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. Entonces lo dicen poco a poco porque de golpe saben que no colaría. En ese momento no sabemos gran cosa, no sabemos ni cuál sería el importe del cupo, ni cuál sería el importe de la famosa solidaridad. Solo sabemos una cosa, que la he leído, le aseguro que la he leído, que es que Cataluña va a gestionar el impuesto de la renta en Cataluña dentro de un par de años. Muchos socialistas están en contra de este cupo catalán, por ejemplo también en Castilla-La Mancha, el presidente castellano-manchego Emiliano García Paje y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Bueno, pues precisamente el diario El Mundo ha publicado este fin de semana una entrevista con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y asegura que habrá una alianza contra el cupo independentista catalán, dice Juanma Moreno, asegura que sintoniza además con los socialistas Paje y Barbón. El objetivo de Moreno sería, según ha confesado al Mundo, lograr un modelo de financiación autonómica que sea responsable para todos.
Y el Partido Socialista ha aprovechado también, no solamente, como decíamos, el caso de Marcial Dorado o el caso Montoro, para atacar al Partido Popular, también el caso Noelia Núñez, y así intentar desviar el foco de los presuntos delitos que han cometido personas del entorno cercano al presidente del gobierno. Y mientras el PSOE ataca al PP con el tema de Noelia Núñez, el PP se ha defendido y ha devuelto las acusaciones. Los de Feijóo dicen que Óscar Puente, quien propició la dimisión de Noelia Núñez a través del hilo que publicó en X, antiguo Twitter, dicen que también falseó su currículum, por lo que Puente ha concedido unas declaraciones y ha salido a defenderse. Ayer la derecha volvía con mi máster, ¿no? Ya lo sacaron hace 8 años. Si es que yo he puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho. ¿Que a ellos les parece que es un cursito de nada? Pues que digan lo que quieran. Yo he dicho que tengo un máster en dirección política en la Jaime Vera, en los años 90, cuando no había mucho antes del Plan Bolonia y los másters eran lo que eran. Es decir, yo no engaño a nadie. Se puede fiscalizar. Cuando me sacaron esto, saqué el título y la memoria anual del máster. Les ha dado igual. Una acusación completa entre los dos partidos principales que están en nuestro país, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por los currículum. El problema de lo que comentaba Óscar Puente es que la Jaime Vera es del Partido Socialista y no es un centro educativo oficial. Por lo tanto, no puede dar títulos académicos. Es un máster, por lo tanto, un máster del Instituto Jaime Vera no es oficialmente un máster. Y de nuevo el Partido Socialista ha devuelto el golpe y ha apuntado directamente a Carlos Mazón. Registra un requerimiento para ver si realmente es abogado o no. Mazón también ha salido a defenderse. En la web de la Generalitat tenéis mi título de licenciado. A ver si los demás pueden decir lo mismo. Muchas gracias. ¿Pero está en el registro? Gracias. Bueno, hoy tenemos en la tertulia a Elisa Begil y a Percival Manglano. Les preguntaremos por toda esta polémica que le ha venido como anillo al dedo a un Partido Socialista que, con tal de desviar la atención de todos sus escándalos, pues les viene bien cualquier cosa, ¿no? Montoro, currículum, guerra de currículum, pues guerra de currículum. Están tan contentos que Ángel Víctor Torres decía esta semana que si esto fuera un partido de fútbol, pues es verdad que a lo mejor el Partido Popular iba ganando los primeros 80 minutos, pero que en los últimos 10 estaba todo el rato mirando la hora. Bueno, ¿tienen miedo en el Partido Popular a que todo esto tape las corruptelas del Partido Socialista? Luego se lo preguntaremos en la tertulia. Y vamos con otra polémica. La alcaldesa de Ripoll y diputada de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, ha informado esta semana sobre la puesta en marcha de una nueva norma municipal que prohibirá el uso del burkini en la piscina pública del municipio. El burkini es un bañador que tapa también la cabeza y las piernas. El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde aseguró que ha tomado esta decisión por motivos de seguridad. El burkini está diseñado específicamente para mujeres musulmanas que desean nadar y disfrutar en la playa sin comprometer sus valores religiosos. Esta cuestión ha generado mucha polémica, llegando a producirse un tenso rifirrafe entre el presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, y ella misma. Todo esto, como decimos, ha producido esta misma semana. Tiene todos los detalles nuestra compañera Irene Ortega. Irene, buenos días. Buenos días. La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha prohibido el uso de burkinis en la piscina del municipio catalán. La alcaldesa y también líder de Alianza Catalana ha firmado un bando por el cual no se podrá entrar en la piscina con esta prenda. El anuncio fue primero realizado a través de la red social X, pero también ha declarado en medios asegurando que ha tomado esta decisión por motivos técnicos y de seguridad. Básicamente lo hemos hecho por una cuestión de seguridad, porque si hay que rescatar a un usuario con esta vestimenta dificulta mucho el rescate y por lo tanto es un criterio meramente técnico. I per tant és un criteri merament tècnic. ¿Quieres que vayamos? Además, Orriols ha motivado a otros ayuntamientos catalanes a aplicar la misma medida, afirmando que la situación se pasa de la raya y que hay muchos vecinos que han dejado de ir a la piscina por este motivo. Había muchos usuarios de toda la vida de la piscina municipal que se habían desapuntado, por lo tanto generó mucha crítica y mucho malestar. Molta crítica i molt malestar. También la alcaldesa asegura que en Ripoll velan por la higiene, la seguridad y los derechos de las mujeres, insistiendo en que hay quien a eso le llaman racismo, pero ellos le llaman sentido común y orden. El debate no ha hecho más que intensificarse, no tanto por su aplicación práctica, sino por la respuesta de la Generalidad. El gobierno catalán ha rechazado frontalmente la medida impulsada por Sílvia Orriols, a la que acusa de promover un discurso racista y de odio bajo la apariencia de defensa de los derechos de la mujer. Desde el Ejecutivo catalán insisten en que la ley protege la libre elección de las personas
personas sobre su vestimenta, incluyendo así bañadores integrales como el burkini, siempre que estén fabricados con materiales adecuados. Una circular enviada a todos los ayuntamientos en 2023 recordaba que prohibirlo vulnera derechos fundamentales. La Generalidad afirma que su papel será garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa de las mujeres sin caer en las provocaciones de Alianza Catalana. Mientras tanto, Oriols desafía al gobierno y se muestra dispuesta a recibir otra sanción como en el pasado, afirmando que Ripoll marca el camino. Bueno, ojo a esta polémica, gracias Irene, porque tiene mucha más miga de la que cabría pensar, ¿no? Para empezar, porque la medida la propone Alianza Catalana y Junts empieza a temer que le coman la tostada con esta medida que en Cataluña, pues teniendo en cuenta tal y como están las cosas, tiene mucho tirón. ¿Qué pueden hacer los de Puigdemont para no perder votos? ¿Les compensa seguir siendo la muleta de Pedro Sánchez? Bueno, pues ojo, porque igual cosas como esta pues tienen mucha más trascendencia de las que nos pensamos. Y fuera de nuestras fronteras, la Unión Europea y Estados Unidos parecen finalmente avanzar en el acuerdo comercial sobre los aranceles. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. A la espera de la decisión de Trump, Europa propone llegar a un acuerdo del 15% en productos estadounidenses importados a los que se podrían aplicar tasas adicionales o inferiores en determinados sectores. Fuentes cercanas a la Casa Blanca han anunciado que el contrato está a la vuelta de la esquina y supondría anular las tarifas del 30% con las que amenazaba Donald Trump a partir del 1 de agosto. Si se pacta, ese 15% no supondría una gran diferencia respecto a las condiciones actuales. Ahora mismo, Estados Unidos aplica unos aranceles del 10% a Europa tras la suspensión del 9 de abril de los aranceles recíprocos, que se añaden a los que están vigentes anteriormente. Por lo tanto, esta condición sería un respiro para Bruselas y supondría una mejora diplomática en comparación con los términos comerciales que se debatían hace un mes con Washington. Muchas gracias, Victoria, y así vamos a llegar ahora mismo a las 9 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para la firma del director adjunto de esta casa, de Libertad Digital. Don Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ayer comentábamos en la tertulia ese demoledor informe que señala que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET no hicieron su trabajo en la Dana, y creo que de eso quieres hablar porque hay una señora que está muy a gusto en estos momentos en Bruselas, Teresa Ribera, pero a la que la Guardia Civil señala, por tanto, como máxima responsable, ¿no? Claro, es que cuidado con esta historia, porque aquí hay gente que se quiere olvidar muy rápido de más de 200 personas muertas en las inundaciones de Valencia. Hay un gobierno que se quiere olvidar a toda velocidad, básicamente porque toda su estrategia fue cargar contra una persona del Partido Popular, el responsable, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que cuidado, que nadie interprete de mis palabras, además yo creo que estamos en unos medios de comunicación. Sí. Y me refiero tanto a la radio como al periódico como a la división de televisión que tenemos, que en la vida hemos dejado de exigir las responsabilidades a Carlos Mazón porque no estaba donde tenía que estar. A cada uno lo suyo. Exacto, pero efectivamente. Y hemos reclamado a todo el mundo que tenía que estar donde no estuvo. Y hay unas cuantas personas del gobierno. Y una de ellas, efectivamente, acaba de quedar marcada por la Guardia Civil. Porque las confederaciones hidrográficas, en concreto la del Júcar, pero vamos, todas ellas, por si alguien tiene alguna duda, corresponden a Teresa Ribera. Y Teresa Ribera ocultó el apagón de alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar en las inundaciones de Valencia. Lo hizo internamente, lo hizo ante la opinión pública y lo hizo ante la Unión Europea para conseguir el place para ocupar el puesto de vicepresidenta. Entonces, cuidado, porque la Guardia Civil lo que ha confirmado es lo que Libertad Digital estaba señalando desde el primer momento, que no solo Carlos Mazón tuvo responsabilidad por la falta de alertas en las inundaciones de Valencia, sino que había otros cargos. El presidente de la Comunidad Valenciana, nosotros no vamos a dejar de decirlo nunca, no estaba donde tenía que estar en el momento clave, pero tampoco el equipo de Teresa Ribera, ni el de Fernando Grande Marlaska, ni el del propio Pedro Sánchez, pese a lo cual nadie parece estar exigiendo sus responsabilidades obvias y evidentes. Bueno, vamos a resumir muy rápido lo que mencionabais, porque es de una gravedad brutal de cara a Teresa Ribera, que repito que lo ha ocultado en 3 foros distintos. La Guardia Civil ha demostrado ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo el mismo apagón de alertas en las horas decisivas de las inundaciones, con 2 agravantes importantísimos: que su silencio se centró en el mayor foco de muertes, el Barranco del Pollo, y que Teresa Ribera, repito, ocultó toda esta información en sus exámenes previos para ser vicepresidenta de la UE. Y lo hizo porque lo importante para ellos, y esa era su estrategia, era conseguir el cargo y culpar de todo al responsable del Partido Popular. Bien, el informe de la Guardia Civil detalla los siguientes puntos con claridad y los da como hechos probados. 1. Indica que la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por el socialista Miguel Polo, que esto hay que recordarlo, que está escondido al igual que su jefa Teresa Ribera. Le tienen apartado, sí.
Sí, totalmente, no ha dado explicaciones ante nadie. Bien, pues gestionó las primeras horas con una plena, y abro comillas, inexistencia de avisos como consecuencia del ascenso exponencial, se refiere al agua, desde las 16:15 horas. Bien, esto por lo visto bastó para exigir todo tipo de responsabilidades a Amazon. Repito, nosotros los primeros, pero nosotros los primeros a todos. Por lo visto para el Partido Socialista los suyos no. 2, que ante ese... vuelvo a abrir comillas, ascenso exponencial del caudal en la Rambla del Pollo, que hay que recordar que fue el área más letal desde las 16:15 horas, la Confederación del Júcar no realizó comunicación alguna hasta las 18:43 horas, cuando el caudal alcanzó los 1.683 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es el problema de ese caudal? Que ya era demasiado tarde. Tercero, que la falta de avisos de la Confederación del Júcar no se realizó hasta que el caudal alcanzó un nivel extraordinario, lo que prueba, vuelvo a abrir comillas, una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la Rambla del Pollo, justo en el peor de los momentos, cierro comillas. Cuarto punto, que no existen sistemas de avisos, ni existen en estos momentos, automáticos, sino que se requiere una validación manual por parte de los técnicos de sala como acción previa a su envío. Frase textual de la Guardia Civil. Esa activación no se dio hasta las 18:43 y ese departamento, hay que recordarlo, es responsabilidad de competencia de la por entonces vicepresidenta de Sánchez, Teresa Rivera, y ahora vicepresidenta de la UE. Quinto, que en este episodio de inundaciones, de nuevo leo palabras textuales de la Guardia Civil, y dadas las extraordinarias precipitaciones que estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua, y eso no se hizo. De todo ello ni ha informado Teresa Rivera, responsable final de las confederaciones hidrográficas en aquel momento, ni ha informado Miguel Polo, el responsable directo de la Confederación del Júcar. Y último punto, atención, que la clave del desastre fue este punto, la Rambla del Pollo, porque de las 228 personas fallecidas, 192 murieron en los términos municipales del cauce del Barranco del Pollo. En resumen, que Teresa Rivera fue responsable y nadie parece querer hablar de ello. Y no me quiero olvidar de Fernando de Grande Marlaska. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil reclama al ministro de Interior, es decir, a Fernando Grande Marlaska, activar la emergencia nacional. Tampoco lo hizo incumpliendo la ley. Y no me quiero olvidar de Sánchez. Fue informado al minuto de todo lo citado y no activó el estado de alarma localizado en este área, porque con eso podía responsabilizar y culpar al Partido Popular. ¿Nos acordamos de Mazón? Sí, todos los días. De las víctimas, todos los días y mucho más. Y nos acordamos de Teresa Rivera, de Fernando Grande Marlaska y de Pedro Sánchez. Pues sí, a cada uno lo suyo, que decía yo antes, y sobre todo subrayar un dato que has dicho y que de verdad que es importantísimo, que es que hablamos de esto porque en el Barranco del Pollo murieron 192 de las 228 víctimas mortales que nos dejó la Dana. Ojo a ese dato, porque es el que resume perfectamente pues el papel que habría tenido, más allá de lo que hiciera Amazon y que nosotros siempre hemos denunciado, Teresa Rivera y el gobierno de Pedro Sánchez. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a la publicidad para volver con fuerzas a la tertulia, pero antes, Adrián, una recomendación para todos aquellos que estos días se ponen en carretera. Yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez pues me iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según me decían. Pero un día casi acabo teniendo un accidente y claro, los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. Entre impuestos, combustible, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso ahora uso RadarBot. Es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con velocidad media, puntos negros, vamos, absolutamente de todo. Así que, si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaros ya gratis RadarBot. Desde la tienda de vuestras, desde la app de vuestros móviles, descarga gratis RadarBot y viaja seguro. La Trinchera de Llamas es radio.